Sean bienvenidos a este diálogo sobre la reforma cultural. Quiero agradecer la presencia de los representantes de los candidatos a la presidencia y su disposición a compartirnos sus reflexiones sobre las fortalezas y debilidades del sector cultural en nuestro país y los cambios que requiere. Por supuesto, también quiero agradecer de manera muy especial a Alejandro Jiménez, director del Centro Cultural Roberto Cantoral, y a su equipo de trabajo, quienes gracias a su hospitalidad y generosidad ha sido posible realizar este evento. Muchas gracias, Alejandro. Al Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana por su perseverancia y empeño. Y desde luego a ustedes que nos acompañan esta mañana, así como a los medios de comunicación presentes. Desde su primera presentación en diciembre de 2017 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los autores del libro Es la Reforma Cultural, Presidente, propuestas para el sexenio 2018-2024, nos dimos a la tarea de impulsar su lectura entre los miembros del sector cultural y, sobre todo, de lograr que los candidatos a la presidencia de la República respondieran a la exhortación y demanda que detonó la publicación del libro. Hoy, después de 5 meses de trabajo colectivo, hemos logrado un evento sin precedentes. Por primera vez, ciudadanos miembros del sector cultural conseguimos que el tema de la cultura ocupe un lugar central en la discusión de los candidatos a la presidencia del país, pues consideramos a la cultura como un verdadero pilar de desarrollo para México. Las propuestas que suscriben cada uno de los 39 autores del libro son solamente una parte de las muchas que existen y que demandan ser tomadas en consideración para el diseño y conformación del próximo Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Cultura. Pero no solo eso, porque si admitimos que la conducción del país es el mayor y más importante cargo al que accede un ciudadano, este compromiso le demanda gobernar en el mismo tenor y ahínco de cuando nos piden ir a las urnas para votar y elegir entre quienes se postulan como la mejor solución para resolver los problemas de México, que México sufre y atender los retos que enfrenta. En otras palabras, la democracia se ejerce con acciones. No queremos ya, ni estamos dispuestos a aceptar que sea letra muerta. Hoy ponemos en práctica una de las bases de la democracia, el diálogo, impulsado desde la sociedad civil y sin filiación política, para que todos los aquí presentes y aquellos que están atentos gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, escuchemos lo que los representantes de los principales partidos políticos proponen para que la cultura deje de ser una pieza decorativa y se convierta en un verdadero motor de transformación para nuestro país. Después de 5 meses de trabajo colectivo, de más de una veintena de presentaciones desde Tijuana hasta Mérida, de foros de debate entre expertos y ciudadanos, diversos artículos de prensa, entrevistas en radio y televisión y del apoyo de miles de personas, hemos invitado a los representantes de cultura de los candidatos a la presidencia a dialogar. Queremos escuchar las estrategias y compromisos que harán posible que la cultura esté en el centro de las preocupaciones y acciones de quien asuma la difícil tarea de gobernar este país. Los autores del libro somos solo algunas de las voces que de manera organizada publicamos nuestras ideas. Afortunadamente existen muchas más. Como editor y coautor de esta publicación, me enorgullece dar las gracias al equipo de Editarte Publicaciones, en especial a More Tafoya, socia y amiga entrañable, a Eduardo Cruz Vázquez, quien dio vida e impulso al trabajo de los demás, a Amador, Anaya Rosique, Ávila Ortiz, Bermejo Mora, Bravo, Cachia, Cotera, Chavero, Egea, Estenú Madrid, Franco López, Fuentes, Garay Aguilera, García Canclini, Garza, Gómez Aro,
Montero, González, Hermosillo, López Borbón, Luque Agras, Magrego, Martínez Moreno, Matos Moctezuma, Mier Hughes, Montilla, Nibón Bolano, Ordorica Saavedra, Reyes, Ruiz Sánchez, Sarabia, Suárez del Real, Turó, Ugalde, Villaseñor y Webster. Gracias por pensar y escribir lo que consideran que puede y debe conservarse y lo que debe modificarse en el sector. A 48 días de las elecciones, escuchemos en este encuentro las propuestas de los representantes de cultura de 4 de los 5 aspirantes a la presidencia. Está con nosotros Alejandra Frausto en representación del candidato Andrés Manuel López Obrador. Juntos haremos historia. Raúl Padilla en representación del candidato Ricardo Anaya por México al Frente. Consuelo Sáizar como representante de Valores Margarita Zavala, candidata independiente. Y Beatriz Paredes en representación del candidato José Antonio Mir de Todos por México. Les agradezco nuevamente que hayan aceptado venir. Los invitamos a establecer un diálogo respetuoso, donde priven los argumentos e ideas concretas, esencia de toda propuesta que surja desde la cultura y que permita a la comunidad cultural y a la sociedad en general saber qué harán de ganar sus candidatos con la Secretaría de Cultura y cómo buscarán que las políticas públicas se conviertan en práctica cotidiana para todos los mexicanos. Muchas gracias. Palabra a Eduardo Cruz. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Quiero hacer reconocimiento de ustedes, si bien ya lo hicimos a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos, cuáles son las características de este diálogo por la reforma cultural. Estamos organizados inicialmente por la misma propuesta que se enarbola en el libro, es decir, mirar el proceso cultural como un proceso sectorial. En esa perspectiva hemos diseñado 5 bloques de 30 minutos cada uno. Como ya lo ha dicho Francisco Moreno, y lo hemos conversado ampliamente con ellos en estos minutos antes de entrar al escenario, lo quiero yo subrayar de la siguiente manera. Creemos en la capacidad de los representantes, de los aspirantes a la presidencia de la República, de privilegiar el diálogo constructivo entre ellos, su capacidad de escucharse y darse la palabra, de entregar a la opinión pública nacional e internacional, a la comunidad cultural, el conjunto más acabado de propuestas y compromisos para el sector cultural. De esta manera, el primer bloque es un posicionamiento general por parte de cada uno de nuestros participantes, para lo cual dispondrán de hasta 7 minutos siguiendo un orden alfabético en este primer bloque. El segundo bloque tiene como eje temático justamente la viabilidad de una reforma cultural en México. Aquí lo que se ha propuesto es una deliberación libre a partir de lo que se propone en este libro, pero por supuesto con muchos otros elementos que ellos mismos podrán sugerir y que pueden tener intervenciones hasta de 3 minutos. Sí, aquí no aplicamos lo de la bolsa de tiempo, así es que ellos administrarán en total el tiempo que tienen a lo largo de la jornada, que es más de 30 minutos. ¿Sí? El tercer bloque, el eje temático, son propuestas y compromisos en el ámbito de la gobernanza cultural. ¿Sí? Aquí fundamentalmente es lo que se refiere a la intervención del Estado en el sector cultural. Hay 3 líneas por lo menos fundamentales, que es el papel de la Secretaría de Cultura, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y la problemática social y laboral de los trabajadores de la cultura, esperando que los tiempos nos ajusten para estos 3 grandes
contenidos. El cuarto bloque sí está bajo el eje de propuestas y compromisos en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía cultural. Sí, es lo relativo a la participación de la sociedad en la política cultural y la dinámica sectorial. Por ejemplo, aquí los temas acordados son, por ejemplo, los estímulos fiscales para la cultura, la inversión vía mecenazgo, filantropía y lo que es los mecanismos de participación de la ciudadanía en el diseño de planes y proyectos, sobre todo aquellos que van dirigidos hacia la paz social. El quinto bloque, el último, el eje temático son propuestas y compromisos en el ámbito de la economía cultural, las empresas e industrias culturales, que como ustedes saben ha sido uno de los ejes fundamentales del trabajo del Greco. Es todo lo relativo al empresariado cultural. Aquí hay aspectos centrales como es la política económica para la cultura, todo el asunto normativo y legal pendiente, sí, lo que es el reconocimiento al emprendedor y los negocios culturales y por supuesto los datos que el INEGI nos ofrece en ese sentido. Entonces son las grandes líneas de contenido de estos 5 bloques. Sí, por la naturaleza de este formato, al final de la sesión habrá en el lobby unos formatos para aquellos que quieran dejar sus preguntas o inquietudes a cualquiera de los representantes, los recolectaremos, se los haremos llegar y existe el firme compromiso de responder a ellos. Así es que pues muchas gracias también, mucha suerte y que nos salga todo esto de maravilla. Buenos días. Sí. Gracias. Vamos a dar inicio con el primer bloque, en el cual expondrán su posicionamiento general por su agrupación. Alejandra, si eres tan amable, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que se dieron cita aquí. Gracias Eduardo y Francisco a nombre de todas las personas que organizaron este encuentro. Nunca antes en una campaña presidencial la cultura había tenido un papel tan importante. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de dialogar con otras propuestas políticas a partir de nuestro tema, que es la cultura. Y es que la cultura no es ningún lujo, la cultura no es un adorno, la cultura es el camino más certero a la libertad, es lo que somos, es lo que nos define y por eso está reconocido ya como un derecho humano en la Constitución. Desde el nacimiento hasta la muerte, la cultura nos hace seres humanos. Pero como derecho humano no se ha cumplido a cabalidad como otros derechos humanos. La situación del país la tenemos que observar en su degradación, tristemente, en los últimos años. Hace años peleábamos por la desigualdad, ahora tenemos, además de la desigualdad, normalizada la violencia, nos acostumbramos a contar muertos, nos acostumbramos al horror. Y esta degradación dolorosa, la política cultural la ha visto desde un palco. Esto tiene que terminar. Para nosotros, la cultura ocupa un papel fundamental en la transformación del país y es a partir del reconocimiento de esa riqueza cultural que somos como México. La diversidad cultural es nuestra mayor fuerza, es lo que nos define como país y lo que nos da la posibilidad de un diálogo de tú a tú con el mundo. Esa diversidad cultural, esas distintas culturas son aquellas que nos dan la posibilidad de construirnos y reconstruirnos cada vez como país. La cultura es un detonador de desarrollo humano, de desarrollo colectivo, de desarrollo social, es un detonador de desarrollo económico también y es una herramienta de paz. Respecto a este tipo de hacer política o hacer cultura, les quiero compartir una experiencia. Tuve la oportunidad de crear un movimiento de orquestas que iniciaron en uno de los lugares más violentos del país, en Ciudad Renacimiento, Acapulco. Esta orquesta se convirtió en un llamado a la comunidad, a los niños y a jóvenes de este lugar para redefinir las oportunidades que tenían para habitar el mundo. En ese momento el crimen organizado cooptaba ese lugar
y los chicos podían engancharse para hacer halcones por 500 pesos o por tener una Excel en la mano. La cultura entró ahí como una solución cotidiana, pero también como un lugar en donde se conoció la confianza, en donde se tejió el trabajo comunitario, en donde se aprendió a trabajar en equipo, a escuchar al otro, a tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es un elemento muy importante en un proyecto como este. Estos chicos que llegaron a ser, nosotros teníamos 180 lugares y llegaron 320 niños entre 8 y 18 años, fueron todos aceptados. Han llegado a ser dirigidos por Plácido Domingo, por Alondra de la Parra, están siendo algunos de ellos ya educados en el Conservatorio de las Rosas para convertirse en maestros de un movimiento cultural que tenga un impacto social como esto. Esta experiencia en Guerrero culminó como un programa piloto a nivel nacional, México Cultura para la Armonía, en donde 276 colectivos culturales comunitarios en red atendieron a más de 14.500 niños todos los días, después de la escuela, 3 horas al día, eran parte de un proyecto cultural. Esto es una de las formas que estamos pensando de hacer cultura. ¿Y cómo se puede hacer esto? Para el proyecto de Andrés Manuel, la cultura es uno de los ejes transformadores de la realidad. Es un proyecto común. Y por eso estamos trabajando de la mano de las personas que ya han sido nombradas en el gabinete propuesto, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Gobernación, en Turismo, en Desarrollo Social, en Medio Ambiente, en Relaciones Exteriores, en Economía y en la Secretaría de Hacienda, por mencionar solo algunos, con presupuestos concurrentes y grandes objetivos comunes. La nuestra es una política también de escucha. Partimos de escuchar a las personas que mayor experiencia tienen, a las personas que viven día a día la cultura, pero también a aquellas personas que la anhelan, que la cultura sea parte de su cotidianidad. El Ejecutivo debe de ser un facilitador del proceso creativo. Debe de haber suficiente... Un minuto. Ok. Bueno, voy a hablar de esto más adelante. Es importantísimo redistribuir la riqueza cultural que tenemos. Hay una creación muy poderosa desde todas las artes y desde todas las trincheras, pero se llega a muy pocos. Para nosotros la redistribución es muy importante, no solamente del centro hacia afuera. Las periferias son las nuevas centralidades. Tenemos que reconocer las fuerzas creativas que hay en todas partes y generar circuitos permanentes de redistribución de esta riqueza, con un proceso incluyente y permanente en las comunidades que nunca han tenido contacto. Estamos a meses de vivir una transformación en el país. Estamos a meses de vivir una transformación muy profunda. Y no hay alguna transformación social en el mundo que no haya sido precedida por los artistas, que no haya sido precedida por el movimiento cultural. Esta invitación a los creadores, a los gestores, promotores, investigadores, a los trabajadores de la cultura, niños, jóvenes y ancianos, a todos a ser parte de este movimiento transformador. Es el momento. Juntos haremos historia. Muchas gracias, Alejandro. Estamos en casa y en familia, o sea, no hay problema. Le damos la palabra al señor Raúl Padilla, en representación del candidato Ricardo Anaya. Por favor, Raúl. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias a todos ustedes por su presencia, y especialmente quiero agradecer al Greco, de la UAM y a la editorial Editarte por esta extraordinaria iniciativa, y felicitarme y expresar mi satisfacción por encontrarme en este diálogo con estas tres extraordinarias mujeres que por su trayectoria y capacidad merecen un enorme respeto y con las cuales tengo la fortuna de contar con una grata amistad. Bueno, dicho lo anterior, y por el tiempo. Bueno, me parece importante decirles que el proyecto cultural de la coalición por México al Frente parte de reconocer que nuestra nación es cada vez más diversa.
Este es el país de los mayas y de los aztecas, de los muralistas y de los charros, de los virráricas y de los mixtecos, de la danza del venado y de las telenovelas, de Octavio Paz y de Carlos Fuentes, del barro negro de Oaxaca y de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo más importante de América Latina. Somos un país diverso. Por ello, en primer término, además de pretender una profunda reforma de las instituciones y programas del sector cultural, nosotros planteamos transformar la actual Secretaría de Cultura en una Secretaría de las Culturas. Proponemos además llevar a cabo una propuesta integral de política cultural. Esto es más allá de las bellas artes, que por supuesto son importantes. El interés del Frente es presentar una propuesta de política que abarque las demás expresiones culturales y que les dé la misma fuerza y la misma intensidad. Me refiero a las culturas alternativas, a las culturas populares, a las artesanías y expresiones que actualmente no están siendo de alguna manera identificadas como parte del sector cultural, como el diseño, como la gastronomía. Por supuesto, pretendemos llevar a cabo esta propuesta a través de una serie de planteamientos de programas y políticas transversales. Más adelante, en otros de los bloques, tendré oportunidad de explicar un poco más ello. Bueno, en nuestra propuesta hacemos especial énfasis en la descentralización de la cultura de nuestro país. Es lamentable que pasan las décadas, pasa el tiempo y en materia de cultura seguimos siendo un país demasiado centralizado. Un solo dato me basta para ilustrar lo anterior. El INBA, una de las instituciones pioneras, quizás la que más, en la difusión y el fortalecimiento de nuestra cultura, de los 104 inmuebles, espacios que tiene registrados, 82 estén en esta ciudad. No sobran, lo que faltan en mucho es en el resto del país. Por eso nosotros planteamos un gran programa para dotar de infraestructura cultural a todos los rincones del país. Hacemos especial énfasis también en lo que nosotros identificamos como un presupuesto digno. Es realmente lamentable que en uno de los países con más tradición y con más historia cultural y con una gran potencia creadora, le destinemos apenas el 0.3% del presupuesto de la Federación. Apenas 17,000 millones de pesos y un presupuesto de 4.5 billones. Esto tiene que cambiar, se tiene que reflejar esa voluntad e interés en la cultura en el presupuesto. Estamos hablando también de una obligada reingeniería, lo dije al principio, de las instituciones del sector cultural, por supuesto de la propia Secretaría. Nosotros sentimos que es indispensable también hacer una valoración del estatus jurídico, tanto del INBA como del INA, que son las principales instituciones, del FONCA, que está en una gran incertidumbre jurídica. Y también estamos pensando en darle autonomía a la mayoría, o por qué no decirlo, a la totalidad de los centros culturales públicos. Me voy a explicar esto un poco más adelante. Pretendemos, por supuesto, en esta reestructuración, reforma, revisar a fondo la Ley General de Cultura y generar una serie de instrumentos adyacentes, también lo comentaré más adelante. Bueno, en el Frente también entendemos a la cultura, además de su valor humano, que es para el desarrollo humano, que es importante, entendemos a la cultura un verdadero motor del desarrollo económico. Particularmente contemplamos nosotros en las industrias culturales el que debería de ser, o las que deberían de ser, uno de los principales ejes de la economía del país, eje estratégico de la economía del país. Tenemos, como ya lo dije, un enorme potencial en nuestra cultura, en nuestros creadores, si contáramos con el andamiaje institucional adecuado y le diéramos el suficiente apoyo,
nuestras industrias culturales, que de por sí, y sin este endamaje, ya son muy competitivas, serían mucho más competitivas a nivel mundial. Espero explicarlo un poco más adelante. Tenemos una serie de programas al respecto, créditos y apoyos a través de la Secretaría de Economía. Vamos a poner particular énfasis en lo que nosotros identificamos como el turismo de interés cultural. Y como me falta un minuto, según el árbitro lo está señalando, bueno, otra propuesta importante, pero que tendré oportunidad de explayarme en ella, es acerca de la educación artística. Estamos hablando de una verdadera reforma del sistema educativo a partir de implementar realmente educación artística en todos los niveles, particularmente en primaria. Por último, unos 30 segundos, espero que me haga falta. Bueno, quiere decir que para el frente, coincidimos con Alejandra, la cultura no es un adorno, no es un lujo, tampoco debe ser una herramienta de cooptación. La cultura es lo que nos permite pensar, sentir, incrementar nuestro sentido, nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de discernimiento, todas esas características que nos pueden permitir una mejor democracia, que nos pueden permitir una sociedad de ciudadanos. Gracias. Padilla. Toca el turno a la señora Beatriz Paredes. Adelante, en representación del candidato José Antonio Mit. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Quiero agradecer la invitación que se hizo al candidato José Antonio Mit, candidato de la coalición Todos por México, para participar en este evento y expresar mi reconocimiento a los promotores de este encuentro, no solo por su compromiso evidente con el fomento de la cultura y la concreción de políticas culturales de alto rango, sino por impulsar un mayor énfasis en la agenda de todos y cada una de los candidatos y candidatas sobre el tema cultural. Realmente este es un evento sin precedentes. Yo creo en los diálogos, en los debates, en la capacidad de articular consensos. No comprendo la política desde la incapacidad de converger o la incapacidad de encontrar puntos de afinidad sobre las grandes cosas de nuestro país. Aprecio compartir este foro con las y el panelista participante. Ellas y él han dedicado buena parte de su vida a la gestión cultural, lo que acredita vocación y profesionalismo. Mención especial merece la FIL de Guadalajara, cuya organización y acompañamiento tiene la fuerza de la Universidad de Guadalajara y la inspiración de Raúl Padilla. La FIL prestigia México y lo proyecta positivamente en el mundo. Aprovecho la referencia a ese magno acontecimiento cultural, la FIL, para mencionar que es nuestra convicción que la política cultural de los gobiernos debe ser una política de Estado, con matices en la orientación, sin duda, derivados de ideologías y perspectivas sobre el quehacer, pero que debe consolidar instituciones, debe consolidar eventos, debe consolidar procesos y alentar la participación de la sociedad civil. No creemos que las políticas que obtienen grandes frutos puedan estar sujetas siempre a los vaivenes sexenales. Hay eventos, instituciones, conceptos por encima de algoritmos electorales. El planteamiento de nuestro candidato tiene los siguientes principios rectores. La política cultural es incluyente, participativa y reafirma la pluriculturalidad. Es una responsabilidad de Estado y de Gobierno garantizar el ejercicio de los derechos culturales. La cultura es un elemento sustantivo para la cohesión social y en el caso de México es sustantivo para nuestra identidad nacional. El Estado mexicano y sus políticas públicas
reafirman el respeto a la diversidad cultural que define al país. La cultura es un eje transversal de la acción gubernamental en su conjunto. Las políticas culturales tienden y deben ser transversales. La participación de los ciudadanos es un valor en la definición y en el seguimiento de los programas culturales institucionales. Estamos aquí en un espacio producto de la participación de la sociedad civil, producto de la participación de los compositores organizados. Por cierto, un saludo cariñoso a nuestros amigos de gremio. Sí, a la Rectoría del Estado en materia de patrimonio cultural y procesos que fomenten la difusión cultural y políticas culturales nacionales e internacionales que apoyen la distribución de los productos culturales. Sí, a la libertad plena de los creadores para que su imaginación y talento no tengan ninguna limitación ni coerción. Más apoyo en becas para los jóvenes talentos. Sí, a la revisión y consolidación del aparato institucional de cultura. Es demasiado joven la Secretaría de Cultura para que haya un veredicto definitivo. La propuesta que muchos compartieron y el sueño que la constancia de Rafael Tovar y de Teresa hizo realidad y conquista no puede estigmatizarse en sus primeros pasos. Recojo la idea de Raúl Padilla de no solo de denominación sino concepto Secretaría de Culturas. Sí a mayores recursos y autorizaciones de jerarquía administrativa para la Secretaría de Cultura o Culturas. Análisis y consolidación clara de los tramos de control y autonomía suficiente de las otras entidades del sector. Sí a un gran proyecto de federalismo cultural. En algún asunto destaca, como en ningún otro, el que las expresiones regionales son determinantes, y es precisamente en el de la cultura. Más participación de los municipios, de las regiones y de los estados. Somos un país pluriétnico y pluricultural. Eso es una riqueza a preservar y desarrollar, no a estandarizarla. Las expresiones culturales de nuestros pueblos originarios deberán tener respaldo, respeto y apoyo, no solo como folclor, no entendidos como folclor, sino como la esencia de lo mexicano. Sí a un gran proyecto de respaldo a los artesanos y de arte popular. Sí a una gran propuesta de cultura digital, al respaldo al emprendedurismo creativo, a una gran política de industrias culturales, a una relación de alianza para hacer cultura en los grandes medios de comunicación privada. Sí a la cultura, porque en el caso de México nosotros somos en el espacio por nuestra cultura. Es la cultura lo que nos proyecta y lo que nos da sentido y la que nos permitirá rescatar un tejido social tan lastimado. Muchas gracias. Saludo a nuestros anfitriones, a mis compañeros de panel, y agradezco a todos ustedes su presencia, que es la mejor manera de constatar el interés que la cultura despierte en el país. Tengo el honor de ser la asesora para los temas de educación y de cultura de la candidata Margarita Zavala, quien tiene la plena convicción que todo proyecto de nación debe de estar basado en un proyecto de cultura. Margarita Zavala distingue una política cultural de Estado que incluye las acciones de los distintos niveles de gobierno y las iniciativas de la sociedad civil, de las responsabilidades exclusivas del Ejecutivo Federal. México necesita una política cultural de Estado que articule esos múltiples esfuerzos, donde prevalezcan los principios de descentralización y democratización de las acciones culturales, de libertad, de pensamiento y creación. Y la verdad es que sabía que iba a ser, porque me lo habían dicho, la última en participar en este tramo. Coincido con muchos de los planteamientos que han hecho mis compañeros de panel. Quiero decirles que me entusiasma, porque lo hemos estudiado, el proyecto de las secretarías, de la Secretaría de las Culturas, Raúl.
Es indispensable no tener un planteamiento excluyente o simple y sencillamente muy, digamos, que no contemple toda la diversidad de lo que es este país, como bien lo describiste. Quiero decir que respecto a la responsabilidad del Ejecutivo Federal, la propuesta cultural de Margarita Zavala está pensada para todos los ciudadanos, los que habitan en las ciudades y los que viven en los pequeños pueblos, para los artistas y los espectadores, para los trabajadores de la cultura y para los académicos, y está articulada con un compromiso absoluto con la inclusión en 3 ejes. Primero, financiamiento, promoción y distribución. Un presupuesto del 1% del gasto anual del gobierno, con lo cual pasaría de los aproximadamente 13,000 millones de pesos que tiene en el 2018 a 53,000 millones que se utilizarían, Beatriz, y te lo digo porque es absolutamente necesario, en incrementar el presupuesto de las instituciones culturales tan castigadas en este sexenio. En un presupuesto de inversión en la oferta cultural e infraestructura de las entidades federativas. En inversión en proyectos productivos, generadores de empleo, desarrollo económico y social, con reglas de operación muy claras. En ampliar las becas para estudios nacionales y extranjeros, intercambios con universidades internacionales y los apoyos para todos aquellos que lo quieran hacer en universidades nacionales. Un régimen fiscal para la cultura. En desarrollar un presupuesto descentralizado que atienda las necesidades de estados y municipios. Y un cheque cultural para garantizar que nuestros artistas y creadores tengan asegurada su formación. 2. Patrimonio, diseño institucional e infraestructura. Al menos una cineteca en cada uno de todos los estados del país para contribuir de manera decidida a la distribución del cine mexicano. Retomar la escuela de guionismo que se propone ser la mejor del idioma a nivel internacional. Ampliar la infraestructura teatral, haciendo una propuesta para incorporar a la Secretaría de Cultura la gestión de los teatros del Seguro Social. Destaca también el proyecto para construir al menos 5 nuevos espacios teatrales en el Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio. Establecer un programa paulatino de bibliotecas incluyentes en todo el país, para que al terminar el sexenio, al menos exista una en cada uno de los estados. El modelo a replicar, muchos de ustedes lo conocen, sería la que existe en la Ciudad de los Libros, en la Ciudadela. 3. Educación artística y capacitación. Creación de la Universidad de las Artes, que nos permitiría resolver el problema que tiene el CENAR desde su creación. La creación también del Instituto Amalia González Caballero de Castillo Lerón para la formación de promotores y gestores culturales. Y 4 acciones más. Trasladar el FONAR al ámbito cultural para que tenga una sinergia en diseño e ingeniería financiera más que un carácter meramente asistencialista. Mover el Archivo General de la Nación de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Cultura para que prevalezca el carácter de la memoria por sobre el manejo político. Regresar el Fondo de Cultura Económica a la esfera cultural para aprovechar su dimensión internacional y que se ponga al servicio de todas las instituciones del sector. Transitar de los estímulos fiscales a un régimen fiscal especial para la cultura que auspicie una economía de servicios e impulse unidades productivas, genere empleo, contribuya con una mayor captación de recursos, sea un actor principalísimo en la cohesión social. El siglo XX mexicano fue el siglo de la educación. Logramos grandes cosas en educación. El siglo XXI tiene que ser además el de la cultura, porque todo proyecto de nación debe estar basado en un proyecto cultural. Muchas gracias por escucharme.